Pues a mi parecer es más que todo el poder que ha generado la iglesia en el transcurrir de los tiempos y que siempre se ha estado aislado cualquier sistema político, régimen político de una sociedad. Entonces es tanta la importancia, ¿por qué? Porque en una sociedad como la colombiana la moralidad siempre tiene que estar ligada a la sistema legislativo de un pueblo. Entonces, si una iglesia llega a decir que no está de acuerdo, entonces siempre existe un lado derecho como los conservadores, Cambio Radical, X partido, en que van a pensar igual. O por ejemplo, tenemos un procurador que es netamente, se puede decir que un inquisidor. Entonces ese señor tiene la mezcla de dos, mete el control político que genera la Procuraduría y tiene su sentimiento religioso que no va. Entonces es importante para la derecha, yo lo veo así. ¿Qué pasa para el colombiano del común? El colombiano del común, como no le importa si es izquierda, si derecha, sino que le importa su diario vivir y poder llevar su diario vivir. Entonces entra en esa encrucijada de ¿a quién le creo? ¿A los que quieren legislarme o a los que me van a abrir la puerta para un cielo? Dice la gente, ¿no? Entonces está en esa parte de que es mejor que no me metan a la cárcel o que no vaya al infierno, pero entonces afortunadamente se ha generado personas que creen que lo que importante es la opinión del ser mismo, de la persona como sí. Entonces están los casos como el del aborto, que las mujeres dicen yo decido por mi cuerpo, a mí un cura no va a decir por mí. Está la de las personas que quieren consumir sus drogas como la marihuana, que yo soy el que la consumo y no me van a controlar eso porque para eso hay una legislación y igual la mayoría de los que fuman tampoco creen en iglesias. Se puede hablar también en los procesos como el de la paz, que realmente la iglesia su única función, a mi parecer, que debería tener en cuanto a un proceso de paz, sería dar la bendición y ya. Eso es más que todo, es como... Bueno, yo plantearía todo desde 5 puntos distintos. Primero, que la sociedad, siempre la parte clerical ha estado pegada a la política y nunca se ha podido separar. El segundo es que nuestra Iglesia Católica durante más de 1000 años manejó el poder. Recordemos que toda la Edad Media no había diferencia entre lo que era un pecado y lo que era un delito. Llevamos solamente algunos años que nos libramos de digamos así, esa influencia, entre comillas. No hemos podido erradicarla del todo y ella sigue pegada ahí, tratando de no desaparecer. Afortunadamente nuestro sistema actual tiene una diferencia muy clara entre lo que es moral, las reglas morales que tiene cada persona y lo que son las reglas de derecho, las leyes que son muy distintas. Eso nos da un punto de partida, se acabó el concordato, entre comillas, porque aún sigue vigente ciertas cosas. Ya los documentos eclesiásticos no son exactamente válidos. Miremos el caso del matrimonio. El matrimonio anteriormente, si lo emitía la Iglesia Católica, tenía validez la misma validez que cualquier documento. Actualmente no, debe registrarse normalmente. A pesar de esa pérdida de poder, la Iglesia sigue tratando de recuperarlo. Es así como cuando pasa algo trascendental en el país, lo primero que hacen ellos es sacar un comunicado de prensa, le hayan preguntado o no, tratan de influir, tratan de estar metidos en eso. Pero considero que en el caso actual, el proceso de paz, eso es una cuestión del pueblo colombiano. Ellos están inmersos ahí, pero no tienen por qué estar tratando de influenciarlo. La sociedad ya se desprendió un poco de ese estigma religioso, ya no tenemos el estigma antiguo de que los hijos que no eran aceptados por la iglesia eran ciudadanos de segunda. Hemos avanzado bastante, el problema es que la iglesia se niega a soltar un espacio que siempre ha sido de ellos. Esa creo que sería mi opinión desde el punto de vista del derecho. Bueno, pues en estos momentos de la coyuntura colombiana vemos cómo la religión aún sigue teniendo gran importancia a nivel político, cosa que ha estado marcada a través de la historia. Si nos ponemos a hacer un recuento, la religión y la iglesia ha estado marcando grandes aspectos de la vida del hombre. Primero con el oscurantismo, donde tuvo control político y social, estableciendo las instituciones. También si vamos más adelante vemos ya cómo
logró tener un control un poco más importante en la etapa de la revolución. También vemos cómo otra parte de la iglesia se concentra altamente en la parte de la derecha o por decirlo en los partidos institucionales oficialistas, ¿sí? Y cómo ellos logran marcar con tanta fuerza ciertas características que influyen de manera directa a las personas, tanto a las mujeres como a los hombres, que quieren algo diferente, quieren cambiar realmente su paradigma, pero ellos están ahí manteniendo el statu quo, manteniendo un orden establecido, el cual muchas veces no conlleva nada bueno y sencillamente lo único que hace es desgastar al hombre, provocando de que siga siendo oprimido, se siga manteniendo eso que ha venido a través de la historia y es el uso, ¿sí?, de las personas como máquinas, como sectores productivos, ¿sí?, que no se ven como unos seres humanos que piensan, que tienen sentimientos, que tienen emociones, sino tan solo los ven es como un algo que les puede brindar dinero, como un algo que les puede brindar poder, porque al controlar gran parte de las personas con su inmensa maquinaria ideológica, lo único que logran es infundir miedo, el miedo a que si se va para el infierno, un infierno que a través de la historia ha sido la constante y que utilizando la Biblia y todos los mandamientos. Vemos que la Biblia a través de la historia ha sido uno de los grandes factores que ha marcado las conductas del hombre. Vemos cómo la Biblia se convierte en el primer manual de convivencia con los 10 mandamientos y vemos cómo este libro, aún después del tiempo y la evolución, no ha podido ser reemplazado por las constituciones que tenemos actualmente en los estados-nación. Entonces, de esta manera vemos a grandes rasgos cómo la religión ha marcado la historia del hombre y cómo los mismos aún siguen ahí obedeciendo a ciertas normas que a través de la historia, a través de generación en generación, siguen teniendo su base y siguen fortaleciendo todo lo que ello implica, no generando cambios, no generando nuevas formas, no generando nuevos ritmos. No interesa de la religión que hablemos, la religión como tal ese es un factor de coerción y de cohesión al interior de las sociedades. Si nosotros nos ponemos a mirar en la religión protestante, encontramos normas muy similares, con distintos aspectos, ya con el valor agregado del trabajo. Vemos cómo también los judíos, sí, vemos cómo también los budistas en otros tipos de religiones se apoyan y sostienen un estatus y cómo esa estratificación al interior de ellos, o cómo eso de los estatus, sí, mantiene un poder hegemónico de unos sobre otros. Entonces, ya para concluir, vemos que la religión es altamente coercitiva y siempre ha estado ahí para mantener un estado de norma o un status quo.